her power unlimited. She prowled among the professors. Madrid, una tarde de invierno que parecía tranquila. Las luces de la Gran Vía parpadeaban sobre los coches. El aire olía a café y perfumes caros. En el interior de un palacio discreto de puerta de hierro, un periodista esperaba impaciente. Isabel Preisler, impecable como siempre, bajó lentamente las escaleras con la misma elegancia con la que había conquistado titulares durante medio siglo. Sonrió, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de nostalgia, orgullo y cansancio. «Ya no hay cartas que responder», dijo. Y con esa frase el mito se quebró. Durante casi 8 años, Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa habían sido el símbolo más improbable del amor en la España contemporánea. Ella, la reina de las portadas, musa de la alta sociedad y madre de Enrique Iglesias. Él, un Nobel de literatura que había escrito contra la banalidad del espectáculo y que, sin embargo, terminó siendo parte de él. Su relación fue tan luminosa como contradictoria. Unió el intelecto y el glamour, la letra y el lente, pero también desató un torbellino de juicios, celos y heridas. Cuando se conocieron, él aún estaba casado con Patricia Llosa, su esposa de toda la vida. Los rumores comenzaron a llenar los programas del Corazón, los periódicos, las sobremesas. El Nobel se enamora de la reina de las revistas, titulaban algunos. Otros, más crueles, hablaban de traición, de ambición, de mundos que jamás debieron cruzarse. Pero la pareja, segura de su amor, decidió enfrentarlo todo. Durante años aparecieron juntos en cenas, galas y retratos de lujo. Vargas Llosa sonreía, algo incómodo entre flashes y cámaras. Isabel brillaba como siempre. Pero tras las puertas cerradas de su mansión madrileña, las diferencias se hacían cada vez más profundas. La pasión intelectual se convertía en silencios fríos, los gestos tiernos en reproches. Hasta que, un día de diciembre de 2022, el amor se rompió. Ningún comunicado conjunto, ninguna despedida pública. Solo un silencio pesado, seguido de titulares que lo decían todo. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ponen fin a su relación. 2 años después, ella publicaría un libro, Mi verdadera historia, en el que desenterraría cartas privadas y revelaría una verdad distinta a la que el público conocía, una verdad escrita con tinta y dolor. Antes de que sus nombres se mezclaran en los titulares, Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa pertenecían a mundos que, en apariencia, nunca debieron encontrarse. Isabel nació en Manila, Filipinas, en 1951, en una familia acomodada y educada bajo los valores de la élite hispano-filipina. Su padre era banquero. Su madre, una mujer refinada que cuidaba cada gesto, cada palabra, como si la vida fuera un baile de etiqueta. En aquella casa, la educación era tan importante como la apariencia. Desde niña, Isabel aprendió a diablar español con acento musical y a moverse con una elegancia natural que más tarde se convertiría en su sello personal. A los 18 años, sus padres la enviaron a Madrid para estudiar. La capital de España era entonces una ciudad que despertaba de la dictadura y se preparaba para la modernidad. En las fiestas de la alta sociedad, la joven filipina deslumbraba por su belleza serena y su forma de mirar, distante, calculada, pero dulce. Fue en una de esas recepciones donde conoció a Julio Iglesias, un joven cantante en ascenso, aún sin fama internacional. Se casaron poco después, y con él llegó la exposición mediática. Isabel pasó de ser una chica reservada a convertirse en la esposa de Julio Iglesias, y luego, tras su separación, en un icono mediático por derecho propio. Con el tiempo se casaría con 2 figuras poderosas, el marqués Carlos Falcó y el ministro Miguel Boyer. Cada matrimonio reforzaba su imagen de mujer elegante, enigmática y eternamente observada. En la prensa su nombre se convirtió en sinónimo de lujo y perfección. En la intimidad, Isabel aprendió una lección dolorosa. El brillo siempre tiene un precio. Mientras tanto, a miles de kilómetros, otro destino se escribía con tinta y soledad. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936. Su infancia fue dura, marcada por la ausencia de su padre
y una educación estricta en colegios religiosos. Desde joven encontró refugio en los libros. Faulkner, Flaubert, Sartre. Soñaba con escribir, con escapar de los límites de su país. A los 23 años publicó La ciudad y los perros, una novela que lo lanzó al firmamento literario y lo convirtió en la voz más potente del boom latinoamericano. Pero Vargas Llosa no era solo un escritor, era un pensador, un hombre de ideas fuertes. Defendía la libertad, criticaba el populismo, hablaba de moral y coherencia. Su vida parecía guiada por la razón más que por la emoción. Se casó con su tía política, Julia Urquidi, y más tarde con su prima Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos. Durante décadas, su imagen fue la del intelectual respetado, el académico que combinaba el genio literario con la estabilidad doméstica. Hasta que la vida, con su ironía, decidió cruzar su camino con el de Isabel Preisler. Ambos pertenecían a generaciones distintas, a continentes distintos, a universos opuestos. Él, un hombre de letras que hablaba de ética y profundidad. Ella, una mujer de mundo que entendía el poder de la imagen y la discreción. Pero había algo que los unía más allá de las apariencias, la necesidad de sentirse comprendidos, admirados, vivos. En 2013, durante un evento social en Madrid, Vargas Llosa fue invitado a una cena en casa de Isabel. Se conocían de vista, de revistas, de círculos comunes. Él había asistido con su esposa Patricia. Isabel, como siempre, fue la anfitriona perfecta. Pero aquel encuentro dejó algo suspendido en el aire. Una conversación sobre literatura, una sonrisa más larga de lo esperado, una chispa de curiosidad mutua. Los años siguientes, el escritor empezó a frecuentar el entorno social de Isabel. En entrevistas, él la mencionaba con respeto. Ella lo describía como un hombre fascinante, brillante y educado. Poco a poco, aquella admiración compartida se convirtió en algo más. Para Vargas Llosa, Isabel representaba todo lo que su vida ordenada no le daba. Glamour, frescura, admiración mediática. Para Isabel, él era un símbolo de cultura, de profundidad, de algo que elevaba su mundo más allá de la frivolidad. Lo que comenzó como amistad se transformó en un vínculo que ninguno de los dos supo detener. En 2015, las fotografías de ambos cenando juntos en Madrid aparecieron en Hola y El País. El escándalo fue inmediato. Vargas Llosa seguía casado, su familia, sus hijos, la prensa latinoamericana. Todos se lanzaron a opinar. Isabel guardó silencio. Él también, pero la historia ya había escapado de su control. Detrás de cada titular había 2 seres humanos buscando una última oportunidad de amor, aunque ese amor naciera bajo el juicio de todo un país. En el Madrid de 2015, el rumor era un eco que viajaba más rápido que la verdad. Nadie sabía exactamente cuándo empezó todo, pero todos sentían que algo estaba ocurriendo entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. La historia, como toda historia que nace del deseo, comenzó de manera discreta. Cenas privadas, conferencias literarias, llamadas que se alargaban más de lo necesario. Vargas Llosa, acostumbrado a la disciplina de la escritura y al silencio de las bibliotecas, se descubría esperando los mensajes de Isabel con una impaciencia adolescente. Ella, que había aprendido a leer a los hombres con una sola mirada, percibía en él algo distinto, una vulnerabilidad encantadora, casi infantil, escondida detrás del intelectual imponente. En una de esas tardes de primavera, Mario fue invitado a otra cena en casa de Isabel, en Puerta de Hierro. La mesa estaba decorada con flores blancas y velas tenues. Había políticos, empresarios y artistas, pero entre ellos las miradas que más se cruzaban eran las suyas. Cuando los demás hablaban, ellos se observaban con la complicidad de quien ya comparte un secreto. Después de la cena, mientras los invitados se despedían, Vargas Llosa se acercó a Isabel. «Tu casa tiene algo que me tranquiliza», le dijo. Ella sonrió y respondió: «Quizás es porque aquí nadie te pide que pienses, solo que estés». Fue una frase sencilla, pero en ese momento el escritor comprendió que algo dentro de él había cambiado. Poco después comenzaron a verse con más frecuencia, al principio bajo el pretexto de amistades comunes o proyectos culturales.
más tarde sin necesidad de excusas. Vargas Llosa la invitaba a sus charlas. Isabel lo acompañaba a presentaciones. En público mantenían una distancia prudente, pero las cámaras siempre captaban un gesto, una mirada, una mano que rozaba demasiado tiempo. El mundo literario miraba con escepticismo. El mundo social, con fascinación. ¿Qué hacía un Nobel de literatura enamorado de una mujer que había sido portada de Hola más veces que nadie? ¿Qué buscaba Isabel en un hombre que escribía sobre la decadencia del espectáculo, pero ahora aparecía en el centro de él? Para ambos, el amor llegó como una paradoja. Vargas Llosa se sintió rejuvenecido, inspirado. Escribía con más intensidad. Hablaba de Isabel como su musa silenciosa. Ella, por su parte, encontraba en él una calma que no conocía desde hacía años. En las cenas privadas, él recitaba fragmentos de La Casa Verde o Conversación en la Catedral. Isabel lo escuchaba embelesada, con la misma atención con la que otros escuchaban una canción. Pero la pasión que crecía en silencio pronto se hizo pública. En junio de 2015, la revista Hola publicó unas fotos de ambos paseando juntos en Madrid. En una de ellas, Vargas Llosa sonreía como un joven enamorado. Isabel llevaba unas gafas grandes y una expresión serena, casi triunfal. El titular era breve pero demoledor. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, juntos. El escándalo explotó. En Lima, Patricia Llosa, la esposa del escritor durante casi 50 años, se enteró por la prensa. Emitió un comunicado corto, lleno de dignidad y tristeza. Mi esposo y yo no estamos separados. En España los programas del Corazón se llenaron de debates, teorías, juicios morales. Unos la llamaban la devoradora de maridos, otros lo acusaban de haber perdido la cabeza por el brillo de la fama. Mientras tanto, Isabel y Mario guardaban silencio. Se refugiaron en la discreción de su entorno más íntimo. Ella lo introdujo en su mundo. Las cenas con su hija Tamara Falcó, los viajes a Miami para visitar a Enrique Iglesias, los veranos en Marbella y los eventos benéficos en los que las cámaras nunca faltaban. Él, aunque incómodo al principio, empezó a acostumbrarse al ruido. Era una etapa diferente de mi vida, diría más tarde Vargas Llosa. Descubrí una alegría que no conocía. El amor entre ellos se convirtió en una mezcla de admiración y desafío. Mario, acostumbrado a ser admirado por sus palabras, se vio admirado por su historia. Isabel, que siempre había sido mirada por su belleza, descubrió que alguien la veía por su inteligencia. En esos años, su relación parecía indestructible. Se acompañaban en viajes, posaban juntos para entrevistas exclusivas, asistían a entregas de premios. El mundo los observaba con una mezcla de sorpresa y fascinación. En 2016, durante una gala en Madrid, Isabel apareció tomada del brazo de Vargas Llosa. Los flashes estallaron. Fue la confirmación oficial de su relación. Ella vestía de blanco, él con smoking y sonrisa serena. Aquella noche, el público los aplaudió como si fueran protagonistas de una novela romántica que todos querían leer. Pero detrás de la elegancia y las sonrisas había señales de fragilidad. Mario empezaba a sentirse fuera de lugar en los círculos sociales de Isabel. Las conversaciones superficiales lo cansaban. Isabel, en cambio, notaba su incomodidad y se esforzaba por mantener la armonía. Era una pareja que se amaba, pero que vivía en planos distintos. Sin embargo, por un tiempo, eso no importó, porque en el fondo ambos creían haber encontrado algo único. Isabel, que siempre había amado con la cabeza, esta vez amaba con el alma. Vargas Llosa, que había vivido siempre en la razón, descubría el vértigo del corazón. Y durante un tiempo el mundo les creyó. Durante los primeros años todo parecía un cuento elegante. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa aparecían juntos en cenas exclusivas, en portadas de revistas y en recepciones diplomáticas. La prensa los bautizó como el amor más culto de España. Ella lucía radiante, él parecía rejuvenecido. Pero bajo el brillo de los flashes, el silencio se iba haciendo más pesado. Mario era un hombre de hábitos. Su vida entera había estado regida por el orden. Escribir a las 6 de la mañana, leer durante horas, evitar las frivolidades.
Isabel, en cambio, vivía en un mundo donde el silencio se llenaba con conversaciones, eventos y una rutina cuidadosamente construida para mantener su imagen intacta. Cuando las cámaras se apagaban, las diferencias comenzaban a respirar. Él prefería quedarse en casa, escribir, mantener un círculo pequeño. Ella, en cambio, necesitaba moverse, recibir, asistir, existir en la mirada de los demás. Era su forma de vivir y también de sobrevivir. Isabel no sabe estar sola, diría un amigo cercano años después. Pero tampoco Vargas Llosa sabía compartir su soledad. Las discusiones comenzaron siendo pequeñas. Él se quejaba del ruido, de la exposición, de la invasión mediática. Ella le recordaba que su nombre estaba ahora en las portadas de Hola, y Vanity Fair, que el respeto y el cariño del público eran parte de su vida. «Tú escribes libros, Mario», decía Isabel. «Yo escribo silencios entre las fotos». Con el tiempo, la convivencia se volvió una coreografía incómoda. Vargas Llosa, acostumbrado a ser el protagonista de su mundo, empezó a sentirse un invitado en el de ella. En su mansión de Puerta de Hierro, cada detalle era una declaración de estilo, cada visita una representación. Mario se sentía fuera de lugar, rodeado de conversaciones que giraban sobre moda, política superficial y vida social. Un día, durante una cena, Isabel lo notó callado. «¿Te pasa algo?», preguntó. «Estoy cansado», respondió él. «¿De qué?». «De no reconocerte entre tanta gente». Era una frase que lo decía todo. Vargas Llosa se sentía perdido entre las apariencias. Para él, el amor debía ser refugio, no escenario. Para Isabel, el amor era también presencia, no podía existir sin ser visto. Los medios, mientras tanto, empezaban a buscar grietas. Cualquier gesto de frialdad, cualquier ausencia conjunta, se convertía en un titular. ¿Crisis entre Isabel y Mario?, preguntaban los programas de televisión. Ella sonreía ante las cámaras, negando con elegancia. Él, incómodo, evitaba responder, pero las fotografías ya hablaban por sí solas. Isabel había aprendido a gestionar los rumores. Mario, en cambio, los sufría. Acostumbrado a la crítica literaria, no entendía la lógica del sensacionalismo. En más de una ocasión, explotó ante los fotógrafos que lo esperaban en la puerta de casa. «¡Basta!», gritaba. Y al día siguiente los titulares eran peores. En 2018 comenzaron los primeros rumores serios de separación. Un periodista preguntó a Isabel directamente si seguían juntos. Ella, con la calma que la caracterizaba, respondió: «Mario y yo estamos bien. Siempre habrá rumores, pero lo importante es la verdad entre nosotros». Era una frase cuidadosamente medida, como todo en ella. Pero quienes la conocían sabían que detrás de esa serenidad había cansancio. Vargas Llosa intentó adaptarse. Acompañó a Isabel en viajes y actos benéficos. Incluso aceptó aparecer en un documental sobre su vida en común, algo que años atrás habría considerado impensable. Pero el desajuste emocional crecía. Isabel necesitaba sentirse admirada. Mario necesitaba sentirse comprendido. Ninguno de los dos lograba dar al otro lo que esperaba. En los últimos años de su relación, el amor se transformó en algo más complejo, una mezcla de costumbre, ternura y decepción. Isabel seguía cuidando su imagen perfecta, mientras Vargas Llosa se refugiaba de nuevo en la escritura. En entrevistas, hablaba cada vez más de su obra, menos de su vida. Ella lo notaba distante, y su instinto fue el de siempre: proteger la apariencia. A pesar de las tensiones, había gestos de cariño que sobrevivían. Paseos discretos por Madrid, cenas silenciosas, cumpleaños familiares en los que aún se tomaban de la mano. Pero cada uno sentía que el otro ya no pertenecía del todo a su mundo. En privado, los amigos más cercanos notaban el desgaste. Isabel se quejaba de la falta de entusiasmo de Mario. Él, de la falta de autenticidad de su entorno. A veces discutían, otras simplemente callaban. Era como vivir en dos idiomas distintos, diría después una persona cercana a la pareja. Hacia 2021, las ausencias comenzaron a ser más notorias. Mario pasaba largas temporadas en su piso de la calle Floridablanca, en solitario.
Isabel seguía recibiendo invitados, sonriente, sin dejar que el rumor la alcanzara. Pero la distancia ya era pública. En diciembre de 2022, el silencio se rompió. «¡Hola!», publicó una portada con la noticia que muchos sospechaban. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Ruptura definitiva. No había declaraciones, ni desmentidos, ni lágrimas en televisión. Solo un comunicado escueto de ella. «He decidido poner fin a nuestra relación por motivos personales». La historia, que había empezado con una sonrisa elegante, terminaba con una despedida sin palabras. Para Vargas Llosa fue un golpe íntimo. Volvió a su soledad, al papel en blanco, a las bibliotecas. Para Isabel fue otro capítulo cerrado con la misma disciplina con la que había cerrado todos los anteriores. En público se mostraba serena. En privado, quienes la conocían sabían que aquella vez había amado de verdad. «Yo nunca quise ser noticia», dijo él una vez, «pero me enamoré de la mujer que vive en las noticias». Esa fue la contradicción que los unió y que también los destruyó. El final no llegó con un grito, ni con una escena de celos. Llegó con el silencio. Un silencio que se instaló en la casa de Puerta de Hierro como un huésped invisible, que se sentaba entre ellos en el desayuno y los acompañaba en los eventos públicos. A finales de 2022, las señales ya eran evidentes para quienes sabían mirar. Vargas Llosa había dejado de asistir a ciertas cenas. Isabel aparecía sola en algunos actos, justificando su ausencia con una sonrisa diplomática. «Mario está escribiendo», decía, aunque todos intuían que algo más profundo se estaba escribiendo, el epílogo de su historia. La ruptura, según quienes estuvieron cerca, fue lenta, elegante y dolorosa. No hubo gritos ni escenas dramáticas, pero sí conversaciones que pesaban como piedras. Isabel, acostumbrada a la discreción, intentó mantener la calma. Mario, con su franqueza característica, habló de diferencias irreconciliables. «Somos dos maneras distintas de entender la vida», habría dicho él en una de esas charlas finales. «Y dos maneras distintas de entender el amor», respondió ella. Durante años habían intentado unir dos mundos opuestos, el del pensamiento y el de la apariencia, la soledad del escritor y la exposición de la socialité. Pero la fricción entre ambos se había vuelto insoportable. Mario buscaba tranquilidad, Isabel, movimiento. Él quería silencio, ella, presencia. La prensa, como siempre, fue el espejo más cruel. En diciembre de 2022, Hola publicó la portada que marcaría el final. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Ruptura definitiva. En la imagen, Isabel aparecía sola, vestida con tonos claros, impecable. No había lágrimas ni tristeza visible. Solo una frase breve en el interior de la revista. «He decidido poner fin a nuestra relación por motivos personales». Vargas Llosa, por su parte, no hizo declaraciones. Se refugió en su piso del centro de Madrid, rodeado de libros, fotografías y silencio. Volvió a escribir. Era su manera de sobrevivir. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre la separación, sonrió con melancolía. «No tengo nada que decir. Todo está bien». Pero quienes lo conocían sabían que no lo estaba. Los rumores inevitablemente se multiplicaron. Algunos hablaban de una discusión fuerte, otros de una acumulación de pequeñas decepciones. Pero la versión más repetida era la más simple. Se habían agotado. El amor, cuando se exige tanto a sí mismo, también se cansa. Isabel, fiel a su estilo, manejó la ruptura con una dignidad casi teatral. No habló mal de él, no buscó venganza mediática. Siguió apareciendo en actos benéficos, sonriendo ante las cámaras, aunque su mirada parecía más distante. «He pasado por cosas peores», dijo a una amiga. Pero aquella frase escondía una herida más profunda. Por primera vez, el amor no había terminado por falta de pasión, sino por exceso de realidad. Mario, en cambio, se enfrentó a la soledad con la misma disciplina con la que había enfrentado la escritura toda su vida. Pasaba las mañanas en su escritorio, las tardes caminando solo. En su entorno, algunos notaban un cambio. Hablaba menos, se reía poco. Nunca lo había visto tan humano,
diría un amigo suyo. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Un año más tarde, Isabel comenzó a trabajar en su autobiografía, Mi verdadera historia. Durante meses escribió en silencio, revisando su pasado, sus amores, sus pérdidas. Pero lo que más llamó la atención fue lo que decidió incluir: fragmentos de cartas privadas que Mario Vargas Llosa le había escrito durante su relación. Cuando el libro fue publicado en 2025, las reacciones fueron inmediatas. En una presentación en Madrid, Isabel declaró: «He publicado las cartas para demostrar que Mario fue feliz conmigo, y yo también lo fui». La frase cayó como una bomba mediática. Los defensores del escritor la acusaron de traicionar su intimidad. Otros la aplaudieron por contar su verdad. En las cartas, Mario le escribía con una ternura que contrastaba con su imagen pública. «Nunca imaginé que a mi edad el amor pudiera doler y sanar al mismo tiempo». Esas palabras, una vez secretas, se convirtieron en titulares. La polémica fue inevitable. Algunos la consideraron una maniobra mediática, otros un acto de catarsis. Pero más allá del escándalo, lo que revelaban aquellas cartas era la vulnerabilidad de ambos: un hombre que había dedicado su vida a las ideas y una mujer que había hecho de la imagen su escudo. La publicación del libro coincidió con otro hecho que dio un tono aún más trágico a la historia: la muerte de Mario Vargas Llosa en abril de 2025. Isabel asistió a la ceremonia privada en Madrid. No habló con la prensa. Solo dejó un ramo de flores blancas y una nota sencilla: «Gracias por los años compartidos». El público la miró con empatía renovada. La mujer que durante décadas había sido retratada como fría y calculadora se mostró por fin humana. La que había amado a 3 hombres poderosos ahora despedía al único que la había hecho dudar de sí misma. El punto de ruptura, entonces, no fue solo el final de un amor, fue el final de una ilusión, la de que 2 mundos tan distintos podían coexistir sin romperse. En retrospectiva, su historia no fue una tragedia, sino una verdad incómoda. Incluso el amor más brillante puede apagarse en silencio. Cuando una historia termina, el amor muere en silencio, pero el eco mediático nunca lo hace. Tras la ruptura de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, España entera pareció dividirse entre quienes la defendían a ella y quienes lo lamentaban a él. Los titulares se multiplicaban. La reina de las portadas vuelve a reinar sola. El Nobel herido en su orgullo. ¿Hubo traición o desgaste? Cada medio tenía su versión, cada comentarista su verdad. Isabel, fiel a su costumbre, no respondió. No dio entrevistas. No buscó explicaciones. Simplemente siguió su vida. La mujer que durante décadas había manejado el arte de la discreción entendía mejor que nadie que a veces el silencio es la forma más elegante de ganar. En público apareció serena, vestida de blanco, saludando con la misma sonrisa que había desarmado a presidentes, músicos y marqueses. Pero detrás de esa sonrisa había un cansancio antiguo. La ruptura la había devuelto al punto donde todo comenzó, sola frente a los flashes. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era la misma Isabel de las portadas brillantes. Había envejecido con dignidad, pero también con una sinceridad que sorprendía incluso a sus seguidores. En eventos y galas, su mirada tenía una calma nueva, como si por fin hubiese aceptado que la perfección es una jaula. Mientras tanto, Vargas Llosa regresó a su mundo de palabras. Se refugió en su casa madrileña, rodeado de libros, cuadernos y recuerdos. En las entrevistas literarias que concedió en 2023 y 2024, su tono era distinto, más íntimo, más reflexivo. Cuando le preguntaban por Isabel, desviaba la conversación con elegancia, pero una leve sombra cruzaba su rostro. Fue una etapa hermosa. Llegó a decir en una ocasión: «Las historias personales también forman parte de la literatura». El público, sin embargo, no olvidó. En las redes sociales, su relación se convirtió en un símbolo. Para algunos, del amor maduro que desafía los prejuicios. Para otros, de la imposibilidad de unir razón y glamour. Los programas del corazón revivían la historia cada pocos meses.
especialmente cuando Isabel hacía una aparición o cuando Mario publicaba un nuevo texto. Era como si su amor se hubiese convertido en una saga que el país se negaba a cerrar. En 2025 todo volvió a encenderse con la publicación del libro de Isabel, Mi verdadera historia. La presentación fue un acontecimiento. En el salón de un hotel madrileño, rodeada de periodistas, cámaras y amigos, Isabel habló por primera vez de su relación con Vargas Llosa. Su voz era suave, pero firme. «No he escrito para hacer daño», dijo, «solo para contar lo que viví». Las páginas del libro mezclaban confesión y defensa. No atacaba, pero tampoco callaba. Hablaba de las cartas, de las risas, de los silencios y de la soledad que vino después. Mostraba a un Vargas Llosa más humano, enamorado y frágil. «Publico las cartas», explicó, «para demostrar que él fue feliz conmigo. Y yo también lo fui». Esa frase dividió a España. Los admiradores del Nobel lo consideraron una invasión de su intimidad. Los seguidores de Isabel lo vieron como un gesto de honestidad. En las tertulias televisivas se debatía si la publicación de aquellas cartas era un acto de amor o una estrategia mediática. Isabel escuchaba desde su casa, sin responder. Sabía que el silencio, una vez más, era su mejor aliada. Pocos meses después, la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa llenó los periódicos de luto. España y Latinoamérica despidieron al último gran representante del boom literario. Pero entre los mensajes oficiales, uno llamó la atención. Un ramo de flores blancas en su tumba, con una nota manuscrita que decía: «Gracias por los años compartidos». No tenía firma, pero todos sabían de quién venía. Isabel no habló con la prensa. No asistió a los actos públicos. Solo apareció semanas después, discreta, en un evento benéfico, vestida de negro. Cuando un periodista se atrevió a preguntarle cómo estaba, ella respondió con una frase que pareció resumirlo todo. «Hay silencios que dicen más que cualquier palabra». Con el tiempo, el ruido se fue apagando. El libro vendió miles de copias, los programas pasaron a otros escándalos, y el público encontró nuevas historias que consumir. Pero en el recuerdo colectivo quedó esa imagen, la del escritor que amó a la mujer más admirada de España, y la de la mujer que perdió al hombre más imposible de amar. En los meses siguientes, Isabel se recluyó en su casa de Puerta de Hierro. Quienes la visitaban decían que pasaba mucho tiempo en el jardín, leyendo o simplemente observando. «Por fin vive para sí misma», comentó una amiga. Sin cámaras, sin portadas, solo ella. A veces, al caer la tarde, los fotógrafos apostados fuera de su residencia la veían salir con un libro bajo el brazo. Nadie sabía si era uno de los suyos o de Mario, porque aunque todo había terminado, había algo que no se podía borrar: el hecho de que por un momento dos mundos tan distintos se habían tocado y que de ese contacto había nacido una historia que aún seguía viva en la memoria de todos. Un amor que no necesitó escándalo para ser eterno, sino la simple huella de lo imposible. Al final, la historia de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa no fue solo un romance entre una estrella y un Nobel. Fue el choque entre dos visiones del mundo: la del brillo y la de la palabra, la del escenario y la del silencio. Durante casi 8 años, España los observó como si fueran personajes de una novela escrita a dos manos, pero con finales distintos. Ella creía en la armonía de las apariencias, él en la verdad de las ideas. Y cuando esas dos verdades se encontraron, el amor fue posible, pero no sostenible. Su relación reveló algo que rara vez se dice en voz alta: que incluso las personas más admiradas, más sabias, más bellas, también se pierden en la fragilidad del afecto, que no hay edad para enamorarse ni para equivocarse, que el amor, incluso cuando llega tarde, puede ser tan arrebatador como en la juventud. Vargas Llosa, que había dedicado su vida a comprender la naturaleza humana a través de las letras, terminó viviendo una de las historias más humanas de todas, una historia que no cabe en los libros. Isabel, que durante décadas había sido símbolo de perfección y control, descubrió que hay verdades que solo se revelan cuando se ama sin medida. Quizás por eso, al final, no hubo vencedores ni vencidos.
solo dos personas que se encontraron en el momento equivocado, o tal vez en el único posible. El escándalo, las portadas, los juicios morales, todo se disolvió con el tiempo. Lo que quedó fue algo más íntimo. La certeza de que el amor, incluso cuando termina, deja una huella que no se borra. Hoy, cuando el público recuerda sus nombres, lo hace con una mezcla de fascinación y ternura. Ella sigue siendo la mujer que convirtió la elegancia en un escudo. Él, el escritor que se atrevió a vivir su propia novela. Y en el fondo, ambos quedaron unidos para siempre por lo mismo que los separó. La necesidad de sentirse vivos, de saberse amados, aunque fuera solo por un capítulo. Porque hay amores que no duran, pero se quedan. Y el de Isabel Emario fue uno de ellos,